Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta segunda clase de nuestro taller virtual del PEPAM, Los raros de la literatura argentina. Bien, vamos a estar, como dice ahí, redescubriendo autores olvidados de los siglos XIX y XX, desde Holmberg hasta Huart. Y hoy nos toca justamente nuestro primer autor, Eduardo Holmberg, ¿sí? Así que vamos a estar metiéndonos un poco en su obra, concretamente en una de sus novelas, una novela de avanzada, digamos. Holmberg ya de por sí fue un autor adelantado a su tiempo, incursionó en varios géneros en una época donde ni siquiera se los tenía en cuenta y ni se los conocía prácticamente, especialmente acá en la Argentina, en el Río de la Plata, ¿no? Así que un precursor absoluto de varias literaturas y de varios géneros, eso lo vamos a ir viendo ahora con detalle. Pero bueno, comenzamos entonces nuestra segunda clase. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo les mandé una selección de algunos primeros capítulos para que se dieran una idea de cómo es la novela, cómo es el estilo, cómo se produce ese viaje al planeta Marte, ¿no? Del señor Nick Nack. Y bueno, después ustedes si quieren la pueden continuar en algún momento. Es una novela muy interesante, muy linda de leer y muy adelantada, como decíamos, a su época, ¿no? Pero bueno, con que hayan podido leer los capítulos seleccionados ya es más que suficiente. A ver si, a ver, paso el PowerPoint. Ahí está. En el PowerPoint están viéndolo. Seguramente estamos en nuestra clase número 2. Como autor, Eduardo Ladislao Holmberg. Y allí les puse como un título para esta clase, ¿no? El creador de los géneros, porque lo podemos considerar verdaderamente un inaugurador de ciertos géneros literarios en el Río de la Plata, ¿sí? El fantástico, la ciencia ficción, el policial, especialmente esos tres géneros. Y lo que les puse después, y el primer viaje a Marte, ¿no? Porque acá estamos hablando no solo del primer viaje a Marte de la literatura argentina, sino de la literatura universal, ¿sí? Holmberg se le adelanta a cualquier otro escritor que haya planificado o escrito un viaje a Marte, ¿sí? Y tenemos solamente unos muy poquitos antecedentes de la literatura universal de viajes interplanetarios. Ahora lo vamos a ver, vamos a hacer un repaso de esos autores, esos textos, pero ninguno de ellos había ido a Marte, ¿sí? Así que Holmberg va a ser el primero al que se le va a ocurrir en todo el mundo llevar a sus personajes al planeta Marte. Bien, vamos a comenzar. Ustedes habrán notado que yo siempre, de fondo de las diapositivas, coloco una imagen, ¿sí? Puede ser un grabado, un dibujo, una ilustración. Me gusta mucho lo que es el arte pictórico, así que siempre coloco una imagen. Y acá les traje para que la puedan ver en su totalidad, sin que esté tapada por el cartel de la segunda clase, la imagen completa, ¿sí? En este caso es un grabado que aparece en un libro de un astrónomo, un científico, llamado Camille Flammarion, del siglo XIX. Se publicaban mucho los textos de Flammarion en la prensa periódica, en los diarios, solían reproducirse artículos de él o textos de él, y este es un grabado que aparece en un libro de Flammarion de 1888. Se lo conoce así, el grabado Flammarion, simplemente. No se sabe muy bien quién es el autor real del grabado, pero fíjense qué lindo que está, qué hermoso, ¿no? Y qué interesante además para la temática que nos compete a nosotros, ¿no? Porque tenemos la bóveda celeste con las estrellas, ¿no? El planeta Tierra, el Sol de fondo, y este personaje que podemos pensar como un astrónomo, ¿no? Como un científico que trata de cruzar la bóveda celeste, el cielo, y extender su mano y también su cabeza, ¿no? El conocimiento hacia los cielos, ¿sí? Y fíjense que la parte de los cielos donde estarían, bueno, las galaxias, el cosmos en general, está planteada como de una forma muy mecánica, ¿no? Como la mecánica de las esferas, la mecánica del cielo, ¿no? Porque tenemos allá arriba como una especie de rueda mecánica, y bueno, es una linda representación de lo que es el espíritu humano por tratar de alcanzar las estrellas y alcanzar el conocimiento científico de alguna forma. Bueno, y acá tenemos en nuestra clase de hoy justamente una lectura de un hombre, de un escritor argentino que fue científico, que fue naturalista, y que en su texto nos plantea esto, ¿no? El viaje de un hombre, de un personaje, de Nick Nack,
más allá de la esfera conocida de lo terrestre y de lo humano, ¿sí? Bien, vamos a hacer, yo siempre les voy a plantear al comienzo de la clase, en mis talleres, unas dos primeras filminas donde recorremos lo que es la vida y obra de cada uno de nuestros autores de forma muy breve, ¿no? Esto es algo que la verdad que no termina de agotar todo lo que se puede decir sobre ninguno de los autores y las autoras que vamos a ver, pero es importante contextualizar y conocer un poquito sobre la vida y la obra de cada uno de ellos, ¿sí? En el caso de Holberg, fíjense, nació en 1852, falleció en 1937. La verdad que tuvo una vida completísima, hizo de todo. No es muy recordado hoy en día, bueno, por eso lo estamos viendo en nuestro taller de los raros, ¿no? Pero la verdad que en su época fue un hombre de una amplísima cultura, ¿sí? Y se dedicó a muchos campos de la ciencia y del conocimiento, no solamente la escritura de ficciones, como decíamos recién, ¿no? De varios géneros ficcionales, sino además también de relatos de viajes, de escritura de tratados científicos. Cuando estaba en auge el tema del darwinismo, ¿no? De la evolución de las especies en la biología, habían todavía posturas confrontadas, algunas posturas que no creían en esta teoría de la evolución de las especies por selección natural, según la planteaba Darwin, y habían opositores, ¿no? Y Holmberg fue un personaje que intervino mucho en esos diálogos, en esas peleas científicas, ¿no? En esos debates científicos, siempre, por suerte, en este caso, del lado de la postura que terminó siendo la correcta, ¿no? El caso de la postura de Darwin, de Charles Darwin, ¿no? Él era un gran seguidor, un fiel seguidor de las teorías y de los escritos de Darwin. Bien, entonces, como tenemos acá, ¿no? En principio estudió como pupilo en los colegios de Francisco Reynolds y Salvador Negroto, dos educadores muy importantes de ese momento, del siglo XIX. Ingresó a la Facultad de Medicina, ¿sí? Donde cursó su carrera, sus estudios como médico. Colaboró en la fundación de la Sociedad de Ensayos Literarios, ¿sí? Y en la revista El Porvenir Literario, donde publicó Clara, ¿sí? Que es su primer cuento, su primer relato de 1872. Fíjense, estamos hablando de un Holmberg con 20 años de edad nada más, que publica ya su primer relato literario, ¿sí? Como les decía recién, su producción escrita alterna entre textos científicos y literarios, siempre se movió entre estos dos géneros o temas, ¿no? Todos ellos publicados en su época en diarios y revistas, dije todos ellos, la gran mayoría en realidad, ¿sí? La gran mayoría de ellos todavía quedan algunos textos de Holmberg inéditos, dando vueltas por ahí en las páginas de diarios y revistas en las hemerotecas, pero la mayoría se publicaron en diarios y revistas como La Nación, por ejemplo, o El Álbum del Hogar, ¿sí? Después, gran parte de estos textos fueron recopilados en libro también, ¿sí? Editados en volúmenes en libro. Realizó viajes de investigación por todo el territorio argentino, lo que hoy en día es el territorio argentino. Fíjense, y les puse algunos de estos lugares: Río Negro, las provincias del norte, el Chaco, lo que era el amplio territorio del Chaco en esa época, que incluía distintas provincias, incluía la actual provincia de Chaco, Santiago del Estero, un pedazo de Tucumán, ¿sí? Y también en las Misiones, ¿sí? Las Misiones era un territorio difícil de explorar en esa época, del siglo XIX, ¿no? Un territorio selvático, dificultoso. También en el Uruguay, ¿sí? De cada uno de estos viajes, o de la gran mayoría de ellos, nos dejó un libro, un relato de viajes contándonos sobre los habitantes de las regiones, la flora, la fauna, es decir, una especie de trabajo de etnógrafo, ¿sí? De ir al territorio, recorrerlo y escribir sobre lo que allí encontraba. También se dedicó a la docencia y a la divulgación científica y literaria. Por eso yo les decía, un personaje completísimo del siglo XIX. Paso a la siguiente filmina, acá tenemos otra foto de Holmberg, ¿sí? Bien, yo les decía, ¿no? A partir de 1872, que es esa fecha en que publica su primer cuento, Clara, junto con las crónicas de sus viajes, comenzó a publicar toda su obra narrativa, ¿sí?
Bueno, y acá, importante, presten atención a esto, ¿no? Porque Holmberg es como decíamos antes, un inaugurador, un iniciador de distintos géneros. Por ejemplo, inaugura el género de la ciencia ficción, al cual también podemos llamar en este momento ficción especulativa, ¿sí? Porque después, digamos, sin meternos en el meollo, en la cuestión, en las cuestiones más rigurosas de definir qué es ciencia ficción, ¿sí? Porque ya sería un debate que nos excedería en este espacio, pero digamos que hay ciertos elementos de la ciencia ficción del siglo XX que no están presentes en la obra de Holmberg, entonces lo podemos llamar, es una mezcla, ¿sí? Es como una proto-ciencia ficción, es una ficción especulativa, porque especula con ciertos tipos de conocimientos propios de la época, ¿no? Como el viaje astral, ¿no? Esto que aparece ahí en la novela que ustedes leyeron, que es el viaje no con cohetes o vehículos tripulados, como sería algo propio de la ciencia ficción, sino en este caso con un viaje astral, casi con una especie de muerte del cuerpo físico. Vieron que el personaje se somete al hambre, ¿no? Para quitarle su sustancia, su consistencia al cuerpo físico y poder trasladar su espíritu de forma astral hacia el otro planeta, ¿sí? Entonces esto se adecua más a lo que podemos pensar como una ficción especulativa o parte del género fantástico también, ¿sí? Bueno, lo inaugura este género, todo esto que estuvimos diciendo, con obviamente la novela que leímos acá, Viaje maravilloso del señor Nick Nack. Ese es el título original, como se publica en el diario y se recopila después en libro, y siempre se suele agregar, digamos, a este título, entre paréntesis o no, al planeta Marte, ¿no? Porque es la parte más importante en realidad. Que Nick Nack haga un viaje, bueno, podría ser un viaje a cualquier lado, ¿no? Pero lo importante del caso, lo que lo hace un texto pionero, es que Nick Nack está viajando al planeta Marte, ¿sí? Y como dice ahí, primera novela del mundo cuya acción sucede en Marte, en ese planeta, ¿sí? Se anticipa muchísimo a obras de Julio Verne, a obras de Wells, ¿sí? Que va a hablar, que nos va a contar de viajes a Marte o de invasión de marcianos al planeta Tierra también, ¿sí? Bien, después tenemos, hacia 1879 publica Horacio Caliban o Los Autómatas, que se puede considerar, ¿sí?, el primer cuento sobre robots. Y les diría, no solo en el Río de la Plata o en la Argentina, sino prácticamente de la literatura universal, ¿sí? Es uno de los primeros relatos donde aparece lo que luego se va a conocer como robot, ¿sí? Se anticipa la obra de Isaac Asimov, por ejemplo, que es uno de los escritores estadounidenses que más ha escrito sobre el tema, y de muchos otros. Y quizás el único modelo similar que podemos pensar de una escritura parecida, pero que no es de robots, es, en un principio podemos pensar en la leyenda antigua judía del golem, ¿sí? Que es un monstruo construido de barro al que se le dan ciertas órdenes y que las cumple. Digamos que lo primero que podemos pensar en este sentido sería eso, ¿no? La historia del golem. Después tenemos también al Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? También como una obra que va en ese mismo sentido, ¿no? Un hombre construido con restos de cadáveres y un cerebro puesto aparte y revitalizado, que bueno, no es el mismo Frankenstein del cine, ¿no? Donde tenemos ya elementos propios de la ciencia ficción con la descarga de los rayos y todo esto. Pero bueno, no nos vayamos demasiado del tema. Lo importante es que este relato de Holmberg es sin duda el primero que nos va a hablar de robots en la Argentina y uno de los primeros en toda la literatura universal, ¿sí? Horacio Caliban o Los Autómatas. Bien, después tenemos en 1896 una novela que es La Bolsa de Huesos, ¿sí? Que es el primer relato o la primera novela argentina netamente policial. Es decir, tenemos el primer ejemplo argentino de una obra donde hay un crimen, un caso que hay que investigar
y hay un detective que se va a abocar a descubrir ese caso y donde la resolución del misterio está descifrada a través de pistas y todo el relato nos lleva hacia ese final donde se revela finalmente el misterio y el tema del asesinato, ¿sí? Eso Holmberg, que lo toma obviamente de ciertos modelos estadounidenses e ingleses del género policial, es el primero en hacerlo acá en el Río de la Plata y va a tener gran descendencia, ¿sí? Va a tener mucha influencia en obra de otros escritores posteriores, entre los cuales podemos pensar, por ejemplo, a Borges y a Bioy Casares, ¿sí? Tanto en sus relatos, en los relatos que han escrito por separado, como una obra que escribieron juntos, Borges y Bioy, que lo hicieron bajo un seudónimo, que es Bustos Domecq, H. Bustos Domecq, que es Seis casos para don Isidro Parodi, ¿sí? Isidro Parodi es un policía, ¿sí? Un detective que resuelve casos policiales desde la cárcel, estando en la cárcel encerrado y con un mate, siempre tomando un mate, resuelve distintos delitos o crímenes que le van a llevar los de la policía, ¿no? La policía va con un caso y se lo lleva a él porque es el más importante detective y el que mejor resuelve los casos. Así que a lo que voy con todo esto, Holmberg tiene una influencia muy importante en el desarrollo del género policial en el Río de la Plata, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo que hablábamos antes de Horacio Calibán y los autómatas y ese tipo de ficciones, ciencia ficción, género fantástico, especulativo, uno de los seguidores o alguien que podemos pensar como un seguidor de este tipo de obras también es Leopoldo Lugones, ¿sí? Con las fuerzas extrañas y todos esos cuentos que apelan a elementos científicos y a algunos elementos místicos también de la época y de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, ¿sí? Bien, para terminar con la biografía de Holmberg, entre sus obras rupturistas también se encuentra una desopilante, muy cómica, utopía satírica titulada Olimpio Pitango de Monalia, escrita cerca de 1915, fíjense esto, y publicada de forma absolutamente póstuma recién en 1994. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Estos autores que consideramos los raros, quizás escribieron ciertas obras en su época que quedaron absolutamente olvidadas durante un siglo, como es esto, ¿no? Casi prácticamente todo el siglo XX que queda esa obra olvidada y se publica casi 100 años después y resulta ser una obra espectacular, muy ingeniosa, muy cómica, ¿sí? Y bueno, y que pasó desapercibida para muchos lectores o estudiosos incluso de la literatura argentina. Bien, en el caso de nuestra novela, lo que nosotros vamos, lo que han leído ustedes y que vamos a comentar en esta clase, también se trata de una novela, además de perteneciente al género de la ciencia ficción y del fantástico, también perteneciente al género de la utopía. Por eso vamos a hacer ahora, antes de pasar a la novela en sí, un breve repaso de dos temas, en principio de este género, de la utopía. Ustedes se van a dar cuenta que la podemos calificar a Viaje maravilloso del señor Nick Nat dentro de este género, y después vamos a hacer un breve repaso también de las primeras novelas, los primeros antecedentes sobre los viajes interplanetarios, ¿sí? Acá estamos hablando a nivel de la literatura universal, ¿sí? Ya nos salimos de la literatura argentina y vamos a ver algunos exponentes de este género de la utopía a nivel general, ¿sí? En principio, la palabra en sí, utopía, viene de del agregado de dos palabras distintas, griegas, que vendría a ser no, y topos, que vendría a ser lugar, ¿sí? O sea que utopía vendría a significar un no lugar, ¿sí? Un lugar que no existe. Y eso es justamente lo que suele significar el término, ¿no? Muchas veces se le asigna un aspecto positivo, además, como si además la utopía fuera un lugar que no existe, pero que se busca y que tiene caracterizaciones muy positivas, ¿no? Como hay que alcanzar la utopía. Pero originalmente el término simplemente nos está hablando de un lugar que no existe.
Y justamente estos textos, que vamos a repasar algunos ahora, nos describen ese tipo de sociedades inexistentes utópicas, ¿no? Los escritores, para hablar de sus propias sociedades, de donde ellos vivían, recurrían a la imaginación e inventaban sociedades inexistentes, lugares inexistentes, a los cuales describían y a los cuales criticaban para de esa forma hacer una especie de crítica velada, ¿no? De una especie de parodia y crítica velada de sus propias sociedades y de sus propias costumbres. El primero que hace esto, en realidad, perdonen, el primero que hace esto no es Tomás Moro, es el que le da el nombre a Utopía, ¿sí? Porque justamente la palabra viene de este libro, de esta obra de Tomás Moro, titulada Utopía, ¿sí? De 1516. Ahí es cuando tenemos por primera vez el uso de la palabra utopía para hablar de esto que estamos diciendo, ¿no? De estas civilizaciones o sociedades inexistentes. Obviamente que se habían escrito antes, antes de Tomás Moro, relatos o textos que incluían este tipo de sociedades inexistentes, pero todavía no se les había dado el nombre de utopía, ¿no? Por ejemplo, el caso más recordado y más, que más se conoce es La República, el texto de Platón, ¿sí? La República en la República Platón nos está hablando sobre una sociedad y una cultura distinta, ¿sí? Y lo utiliza para trazar o construir moralejas o enseñanzas aplicables a su propia sociedad, a su propia cultura, ¿sí? Bueno, el caso es que el primero que da este nombre, que pone el nombre de Utopía, es Tomás Moro en la obra de ese nombre. Y fíjense, yo les puse ahí, tenemos las dos portadas, ¿no? La original, ¿no? Que tenemos en latín, ¿sí? Y después una portada más moderna, la que está en la derecha, que dice Tomás Moro, bueno, Utopía, editado por Ariel, ¿no? En el segundo, lo que tiene de lindo, la segunda portada, es la ilustración que nos muestra un grabado, una ilustración que venía en el texto original, ¿no? Que es básicamente la isla de Utopía, que es a la que llega el personaje o el narrador que construye Tomás Moro en el Nuevo Mundo, ¿no? Es una isla del Nuevo Mundo, podríamos pensarlo de América, que se llama Utopía, ¿sí? Donde el narrador llega y visita, recorre, mira los personajes, las costumbres, los habitantes, todo lo que allí sucede y lo describe con la intención de hacer una crítica de su propia sociedad. Es lo mismo que va a hacer Holmberg en Viaje Maravilloso del Señor Nignac. Es decir, Holmberg toma su personaje, lo traslada a Marte y allí empieza a observar las costumbres, la religión, la política de los habitantes marcianos, que en realidad vieron, Holmberg les dice marcialitas, ¿no? Porque todavía no está ni siquiera inventada la palabra marcianos, le dicen marcialitas. Y bueno, y va a ver todo eso, la política, la costumbre, la religión, la moral, para hablar de forma un poco paródica, ¿no? Crítica de Buenos Aires, ¿sí? De ciertos bandos políticos y bandos religiosos también en la Buenos Aires de su época. Fíjense qué interesante el subtítulo, perdón, no el subtítulo, el título original que tenía la obra de Tomás Moro, que hoy en día se conoce como Utopía, pero el título original completo, larguísimo, era Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Esos títulos kilométricos que le ponían los autores en esa época a sus textos. Ahora vamos a ver otro caso que es muy parecido. Otro principal exponente del género de la utopía es este libro que ustedes seguramente conocerán, son los viajes de Gulliver, ¿sí? De 1726, de Jonathan Swift. Hay algo muy interesante, muy interesante en la publicación de los viajes de Gulliver, que es que en su primera edición, ahí tenemos una de las portadas, ¿sí? Fíjense ustedes, esa es la portada o una de las primeras páginas de la primera edición, que es de 1726. Y fíjense ustedes qué interesante que si miran,
en ningún lado van a encontrar Jonathan Swift, el nombre del autor, ¿sí? ¿Por qué? Acá aparece como viajes a distintas remotas naciones. Bueno, fíjense cómo es el nombre completo también, lo que hablábamos recién, ¿no? Esos nombres kilométricos. El nombre completo de la obra es Viajes a varias naciones remotas del mundo, en 4 partes, por Lemuel Gulliver, primero cirujano y luego capitán de varias naves. Un procedimiento que se hacía en esta época, bueno, 1726, para darle verosimilitud a textos de ficción, para hacerlos más verosímiles, era que el autor se ocultaba, ¿no? Quitaba su nombre de la obra y hacía pasar los escritos como si hubiesen sido escritos efectivamente por el personaje. O sea, acá nos está diciendo que quien escribe esto es Lemuel Gulliver, que es quien narra además, ¿no? Entonces, con esto se pretendía transmitir, acercar la obra al lector y que ciertos lectores creyeran que lo que estaban leyendo era verídico, era cierto, lo cual es una locura, ¿no? Porque lo que narra acá es viaje a tierras donde hay gigantes o donde hay personas muy diminutas o donde hay personas que son seres que son caballos que hablan, ¿sí? Todas las cosas que van apareciendo en los viajes de Gulliver, que obviamente eran escritas de forma ficcional por un autor que estaba usando la imaginación e inventando, pero cuando se publicaban en el libro, para tratar de construir un verosímil y que el público lo leyera y se lo creyera, se quitaba al autor, ¿no? Y se ponía como escritor o como autor al personaje, en este caso Gulliver. Bien, este es otro libro del género de la utopía, ¿no? Porque justamente Gulliver, el personaje, recorre distintas tierras, de cada una de ellas describe sus costumbres, sus razas, su gente, y lo utiliza para criticar, ¿no? la Inglaterra de su época. Bien, o la Londres de su época. Bien, avanzo un poco. Otro de los principales exponentes de esto son 2 obras, principalmente de Voltaire, ¿sí? Por un lado, Cándido, es muy conocida la obra Cándido o el optimismo de 1759. Se describe aquí un viaje a El Dorado, ¿sí? El Dorado, que es una región que se le asignaba al Nuevo Mundo, a América también, donde, bueno, había toda clase de tesoros, pócimas líquidos de la vida eterna, ¿no? Todo esto, bueno, aparece en la obra de Voltaire. Y Micromegas, esta obra, es muy, muy interesante. Es un cuento y es bastante breve. Yo les recomiendo mucho su lectura porque es muy interesante porque es una especie de seres gigantes espaciales que observan un planeta y se ponen a describirlo desde su perspectiva de seres del espacio, ¿no? Van y observan Saturno, si no me equivoco, Júpiter, y describen a los habitantes desde una perspectiva externa, desde el espacio, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante y bueno, tiene también muchos elementos de ciencia ficción, ¿no? Se lo puede considerar como un texto, uno de los primeros textos de ciencia ficción y de viajes planetarios también. Si bien no hay viaje, ¿no? No hay viaje, son como unos seres que describen todo esto. Bien, eso por cuanto lo que es el género de utopía y las principales obras son solamente unas pocas. Si ustedes buscan, van a encontrar muchísimas más, pero para mencionar algunos casos de lo que corresponde a la utopía. Y vamos a ver también rapidito algunos antecedentes de narraciones de viajes estelares. Una de las primeras que encontramos, que nos habla de un viaje a otro cuerpo espacial, a otro lugar en el espacio, es el Somnium, ¿sí? De Johannes Kepler, de 1634. Fíjense la fecha, ¿no? Johannes Kepler fue un astrónomo muy importante. Su obra trajo realmente descubrimientos muy interesantes a la astronomía de la época. Y fíjense que el nombre de este libro completo es El sueño o astronomía de la luna de Johannes Kepler, ¿sí? Es básicamente el primer viaje a la luna y también, al igual que en el caso de Holmberg, es un viaje proyectado, ¿no? Porque no es un viaje hecho con una nave, sino que lo hace el protagonista a través de un sueño.
prácticamente un embrujo, ¿no? Es como una especie de mezcla entre un embrujo y un sueño que le permite trasladar su conciencia hasta la luna, ¿sí? Y describir lo que allí observa. Es una obra muy, muy interesante, muy linda de leer, y además, como Kepler era astrónomo, utiliza todo su conocimiento de astronomía para la descripción de la luna, de este cuerpo celeste, ¿sí? Bien, y después tenemos, por supuesto, ya la obra de Julio Verne, ¿no? Mediados del siglo XIX, empieza a escribir esta obra vasta y maravillosa, que hoy en día ha quedado un poco encasillada en una obra medio juvenil, ¿no? Medio infantil, en cierta forma, pero tiene grandes novelas, ¿no? Y una de ellas es esta, De la Tierra a la Luna, donde acá sí aparece por primera vez un viaje tripulado a la Luna, hecho en un dispositivo, en una nave, podríamos decir, pero en este caso es muy interesante porque el dispositivo utilizado, o la forma en que se propulsa esa nave hasta la Luna, es a través de un cañón, ¿sí? Un cañón como los de circo, ¿no? Que disparan, o como los de circo, o como los de los ejércitos, digamos, que disparan balas. En este caso dispara una especie de bala, de cilindro alargado, donde van los tripulantes de la nave, la misión a la Luna, ¿sí? Ahí lo pueden observar en la imagen de la derecha, que es una de las imágenes que acompaña a una de las ediciones en libro. Así que bueno, ahí tenemos un viaje tripulado, y obviamente la ciencia ficción se va adaptando a las posibilidades técnicas y las posibilidades científicas de cada época, ¿no? Era impensado en la época de Verne un viaje propulsado por explosiones o por reacciones químicas o reacciones nucleares, ¿no? Entonces, Verne, para propulsar su nave hacia la Luna, usa lo que tiene a su alcance, digamos, lo que le dan los medios técnicos de la época a su imaginación, que es básicamente un cañón, ¿sí? Bien, pasamos ahora sí entonces un poco a Holmberg, volvemos, mejor dicho, a Holmberg después de esta introducción por otras obras, y acá lo que les decía al principio, ¿no? Lo tenemos como pionero en cuanto a la literatura de géneros, ¿no? En el caso de Horacio Calivano, Los Autómatas, que tienen ahí la portada de la primera edición, ya lo hablamos, el género de la novela de robot, fantástica, de ciencia ficción. Y en el caso de La Bolsa de Huesos, también la portada de la primera edición, el caso del género policial, netamente policial, con la resolución de un misterio al final de la obra. Bien, acá les traje para que vean la publicación original de Viaje Maravilloso del señor Knick-Knack, que va a aparecer en el folletín del diario El Nacional, un diario muy importante del siglo XIX, publicó toda clase de obras, toda clase de folletines. En una época publicaba algunos años antes, ¿no? Hacia 1850 más o menos, publicaba en el Nacional la obra de Sarmiento, grandes textos que escribió Sarmiento salieron en el periódico El Nacional. Hacia 1876 tenemos en el folletín, yo les voy a mencionar muy rápidamente, esta es la página principal, la primera página del periódico, tenemos el nombre del diario en la parte superior, luego viene quién es el jefe de redacción, el director, cuánto sale el periódico, el año, la fecha y todo esto. Y luego tenemos la parte principal que está dividida en columnas. Dependiendo cada diario, se divide en distintos números de columnas, ¿sí? Y allí salen, en las columnas principales de esta parte de arriba, lo que estoy marcando con el mouse, allí salen las crónicas, las noticias generales del mundo o de la Argentina, textos que envían distintos autores, pero más de carácter político o científico, ¿no? Todo lo que no sea considerado plenamente literario, ¿no? Y lo literario, ya sea novela, poesía, cuento, cualquier otro género literario, aparece siempre en esta parte inferior que se llama el zócalo, ¿sí? O el folletín, ¿sí? El folletín lo que tiene como características es que es este espacio inferior que respeta la misma serie de columnas
y que normalmente publica textos literarios en varias entregas, ¿sí? Los folletines, ustedes habrán escuchado nombrar, se publican siempre en sucesivas entregas, ¿no? Entonces, acá tenemos uno de los capítulos de Viaje Maravilloso del Señor Nignac, y termina al final con un continuará, y en el próximo número del diario sigue de vuelta el folletín en la parte inferior del diario, en el zócalo, ¿sí? Yo les voy a mostrar ahora ampliado, ahí lo tenemos, ¿no? Ampliada la parte del zócalo. Fíjense que dice, folletín del lunes, viaje maravilloso del señor Nignac al planeta Marte, ¿sí? Originalmente en el diario aparecía con el al planeta Marte, y lo ampliamos un poquitito más, así lo llegan a ver bien, ahí está, ¿sí? Esto es como aparece el encabezado del folletín, ¿sí? Al planeta Marte, fíjense que pone abajo a modo de subtítulo fantasía espiritista, ¿no? Importante esto, ¿no? No tenemos todavía la palabra ciencia ficción o novela de ciencia ficción. Entonces nos la describen como una fantasía espiritista, ¿sí? Es un relato fantástico que apela a lo espiritual o al viaje astral, ¿no? Publicada por Eduardo Ladislau Holmberg. En este caso, bueno, yo les traje simplemente uno de sus capítulos, el capítulo 18, y fíjense que el título del capítulo es En casa de un marcialita, lo que yo les decía antes, ¿no? Todavía no tenemos la palabra marciano, que va a venir más adelante. Entonces, Holmberg, para nombrar a los habitantes de Marte, los llama marcialitas. Bien. Esto que les traje acá es, como les decía recién, en las otras partes del diario, que no son el folletín, se publican noticias, ¿no? Y siempre hay una sección que lleva como encabezado noticias o, en este caso, correo del día, que nos trae estos textos breves que se suelen llamar sueltos con distintas cuestiones, ¿no? Pueden aparecer ahí novedades políticas, novedades del mundo del deporte, un montón de cosas. Y en este caso, lo que el diario publica es un anuncio de la publicación del folletín de Holmberg, ¿sí? Y fíjense, acá nos da algunos datos, dice, bueno, por falta de espacio, suspenden la publicación en este día de Viaje de Nignac, ¿sí? Y nos traen, nos comentan, ahí nos ponen una reseña que salió en otro diario, en la Reforma de Asunción, sobre la novela, sobre el folletín de Holmberg, ¿sí? Y fíjense, dice, viaje al planeta Marte. Está llamando la atención en Buenos Aires una importantísima obra que con el título que encabeza estas líneas se publica en las columnas del Nacional por el distinguido joven literato argentino Holmberg, ¿sí? Es una novela científica, bien, ¿no? Acá ya tenemos novela científica, no fantasía espiritista. Novela científica del género a que pertenecen las brillantes producciones del célebre Julio Verne. Lo comparan con Verne, ¿sí? A Holberg. Que tan merecida celebridad han tenido en el mundo del pensamiento. Holberg, en alas de su vasta imaginación, emprende un viaje al planeta más cercano al nuestro, trasponiendo los horizontes que limitan la Tierra de Marte. Fíjense esto, qué interesante lo que viene ahora. Por lo atrevido de la concepción y la habilidad que despliega en esta obra, completamente nueva en su género en el Río de la Plata, creemos que ella está destinada a producir una gran innovación en las tendencias literarias del pueblo argentino, ¿sí? O sea, esto es importantísimo porque ya en la época, en paralelo al momento en que se está publicando la obra, quienes la leen detectan que es una obra adelantadísima a su momento y que va a producir una tendencia o va a producir una escuela, un género que va a tener larga descendencia en la literatura argentina, ¿sí? Pensemos como se suele decir a veces, ¿no? Holberg está mandando a su personaje al planeta Marte, mientras que Mansilla, en los mismos años que Mansilla está yendo a visitar a los indios ranqueles, y que José Hernández está hablando y escribiendo sobre el gaucho, la frontera y el indio, ¿no? O sea, acá tenemos una innovación imaginativa muy poderosa y que ya sus contemporáneos lo detectan. Lo que pasa es que, como dijimos la clase pasada, con respecto a los raros, estas cosas a veces después caen en el olvido, ¿no? Y bueno, no quedan, no quedan canonizadas estas obras, o también tiene que ver un poco con el mercado editorial, ¿no? ¿Qué busca el mercado editorial? ¿Qué se lee? Y bueno, a veces este tipo de obras que en su propia época fueron consideradas muy adelantadas,
caen un poco en el olvido también. Bien, acá les traje otra noticia que aparece unos días después, que dice, viaje maravilloso del señor Nick Nack. Este interesante trabajo del señor Holmberg, que tuvimos el gusto de publicar en el folletín de este diario, se halla en venta en todas las librerías de la ciudad, ¿sí? Nos están avisando de la salida del libro ya no está en el folletín, sino que ahora se ha publicado finalmente el libro, es decir, fíjense la fecha, ¿no? 13 de marzo del 76 ya estaba circulando el libro. Recomendamos su adquisición, seguros de que nuestros lectores pasarán agradables ratos con su amena e instructora lectura, despertando en su espíritu el mismo interés que cualquiera de las mejores novelas de este género, que se deben a la pluma del popular Julio Verne. De vuelta a la comparación con el escritor Verne de Holberg, ¿sí? O sea, como un Verne de la Argentina, ¿sí? Bien, vamos a ver muy rapidito lo que es el esquema descriptivo de la novela, ¿sí? Un poco de qué trata en general esta obra. Ustedes tuvieron que leer una primera selección de capítulos donde no se llegan a abordar todos los temas que aparecen en la novela. Esto lo voy a pasar un poco rápido, yo se los dejo después igual. El PowerPoint y todos los PowerPoint de las clases los voy a subir al aula junto con este video, obviamente, que ustedes pueden pausar en cualquier momento. Así pueden repasar y ver bien con detalle cada una de las filminas. En este caso, fíjense, yo les organicé un poco la trama de qué cuestiones principales y muy a grandes rasgos aparecen en la novela. Y tenemos primero este personaje CL, ¿sí? Sil, que vendría a ser como alma alma en alemán, ¿sí? Vieron que utiliza varios nombres, algunos en latín, algunos en alemán, después también aparecen algunas regiones con nombres camuflados, ahora vamos a verlo, pero bueno, aparece este personaje que se le presenta a Nick Nack, al protagonista. Yo también había quedado en contarles algo sobre Nick Nack. Algo que les puedo decir de Nick Nack es que muchos han buscado o han intentado resolver por qué Holmberg le da ese nombre a su personaje, ¿no? Bueno, la realidad es que Nick Nack es una marca muy popular y muy famosa en esa época de galletitas, ¿sí? O sea, como si hoy diríamos pepitos, sonrisas, no sé, pepas, una cosa así. En esa época habían unas galletitas, si no me equivoco, eran de Bagley, muy populares, que se llamaban Nick Nack. Así que básicamente lo que está haciendo Holberg es una humorada, ¿no? Un elemento, le está sumando a su historia un elemento cómico al ponerle de nombre a su personaje el nombre de una galletita, que todo el mundo obviamente se va a reír con esto y no lo va a tomar en serio, ¿no? Hay un escritor que es Sergio Vicio, un escritor contemporáneo, ¿no? Moderno, que todavía sigue escribiendo, que es Sergio Vicio. Quizás hayan leído algo de él, yo les recomiendo sus novelas. Tiene una que se llama Rabia, que es muy conocida, pero también tiene una no tan conocida que se llama Planet, ¿sí? Y ahí Vicio hace algo muy interesante, que es también Planet de planeta, ¿no? Y es una novela también de viajes planetarios moderna, es de hace algunos años, no hace mucho, 2005 debe ser más o menos la novela, y ahí hay viajes planetarios y Vicio lo que hace, que es algo, un recurso muy, muy interesante, es ponerle a todos los personajes que van apareciendo en la novela nombres de golosinas, ¿sí? Entonces ahí un poco toma como la escuela, digamos, un poco homenajea Sergio Vicio a lo que hizo Holmberg al ponerle Nick Nack a su personaje, que era una marca de galletitas, ¿sí? Bien, volviendo a la trama, ¿sí? Tenemos al principio entonces el viaje astral a través de la muerte física, ya lo conversamos, ¿sí? El protagonista hace ayuno hasta que muere su cuerpo y entonces puede liberar su espíritu y viajar en esa nube, ¿vieron esas nubes? Y como unos tornados y nubes giratorias que se desplazan por el espacio, es una cosa muy visual, ¿no? Lo que construye Holmberg en su novela. Después lo que tenemos es básicamente una descripción científica y geográfica del planeta Marte cuando llega el protagonista, con los conocimientos del planeta que habían en la época, ¿no? Ahora en un ratito vamos a ahondar un poco sobre esto, porque habían ciertas concepciones en la época sobre el planeta Marte muy interesantes, especialmente por algunas observaciones telescópicas que se habían hecho
y que los astrónomos habían creído detectar canales en Marte que atribuyeron a construcciones de una civilización, ¿sí? O sea, hubo una época donde los científicos estaban convencidos de que había vida y que había una civilización en Marte porque creían ver a través de los telescopios canales artificiales, ¿sí? Bien, después tenemos la presencia de estas dos ciudades principales, ¿no? En Marte, que son Teópolis y Sofópolis, ¿no? La ciudad de los creyentes, ¿no? Teo de Dios, la ciudad de los creyentes y la ciudad de los sabios, Sofópolis, ¿sí? De Sofía, ¿no? Sabiduría. Bien, después nos habla en alguna parte sobre los templos marciales y las ceremonias de transmigración. Es como en algún momento la novela nos cuenta que se puede transmigrar a Marte, pero también se puede seguir transmigrando a otros lugares y a otros planetas y a otros rincones del universo, ¿sí? Con el mismo procedimiento con que el protagonista transmigró en el principio hacia Marte, ¿sí? Después tenemos donde se explica en un momento el origen de los habitantes de Marte, y ahí se pueden hacer ciertas interpretaciones que tienen que ver con cuestiones bíblicas, ¿sí? Como el éxodo judío, el rapto de las Sabinas. Es como si Holmberg tomara ciertas historias antiguas y las pusiera en el contexto del inicio de los habitantes de Marte, ¿sí? Por momentos parece que ciertos habitantes podríamos considerarlos como una alegoría o una metáfora de los judíos, ¿sí? Del judaísmo. Pero bueno, esas son lecturas que se pueden hacer de la obra, por supuesto. Son lecturas que la misma obra habilita hacer. Bien, después tenemos la academia en Marte, donde se reúnen sus sabios, sus científicos, y los distintos tipos de científicos que van apareciendo y que van trabajando en esa academia. Nos habla más adelante de las divisiones geopolíticas, y esto es lo que yo les decía antes, ¿no? Van a aparecer nombres de distintas regiones que podemos considerar países que encubren, obviamente, nombres de países conocidos, ¿no? De países reales de nuestro mundo. Tenemos, por ejemplo, Teresia, Ingelia, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, Gandalia, ¿no? Bueno, como los galos vendría a ser, ¿no? Espondia también es bastante obvio, y Tarantelia. Tarantelia me parece que es el que mejor define a lo que podemos decir un país como Italia, ¿no? Bueno, un poco jugando, ¿no? Holberg también ahí con los nombres, ponerle Tarantelia a lo que vendría a ser el equivalente de Italia, ¿no? Y nos habla de la nación aureliana, ¿no? Que si nosotros en nuestro caso pensemos que Argentina viene de lo que es el nombre del plata, ¿no? De lo que es Argen, ¿no? De Argentina, que es el plateado. Incluso argentino se puede utilizar como un adjetivo para hablar de algo plateado, ¿no? Acá lo traslada a la nación aureliana, ¿no? Más relacionado con el tema del oro, que también, por un lado, digamos, es como una forma de parodiar este nombre que en un caso es plata, en otro caso es oro, pero también nos está hablando de una crítica a la codicia o al dinero, ¿no? O a la búsqueda de ganancia, ¿no? Todo esto. Bien, después tenemos la historia de amor del doctor con una sofolita, perdonen, es difícil, ¿no? Los nombres, Sofolita, Teofolita, bueno, tenemos la historia de amor del doctor, que el doctor, recuerden, es el que lo acompaña en su viaje porque cuando él muere, Nick Nack muere y transmigra, el doctor que lo está observando ve salir su espíritu y muere también de una especie de infarto, ¿no? Entonces transmigra con él. Y otro que transmigra también es el gato, ¿no? Aparece ese gato que lo va siguiendo y guiando de forma misteriosa por todos lados, ¿no? Bien, tenemos después entonces un viaje aéreo que hacen el Nick con el doctor a la capital, ¿no? Ahí ya podemos pensar directamente en la ciudad de Buenos Aires, en una crítica a la ciudad de Buenos Aires, y la presentación de Psique, ¿sí? Que acá, si antes teníamos a Sil, que es el alma, Psique vendría a ser la mente, ¿sí? Otro personaje. Bien, después hay un regreso a Sofópolis, finalmente,
y aparece un escenario de incendio. Esta es como una escena al final ya de la novela. Hay toda una subtrama con uno de los personajes que parece que quiere producir un atentado en la academia, entonces ha robado ciertas sustancias químicas para producir una explosión, ¿no? Bueno, y todo termina al final en un escenario donde se produce un incendio y un ataque entre las ciudades, digamos. Estas dos ciudades de características tan distintas terminan atacándose mutuamente y todo termina en salvaje destrucción, ¿no? Lo cual nos habla de una crítica al enfrentamiento entre partidos en las ciudades como Buenos Aires, ¿no? Podemos pensar una especie de crítica velada, por ejemplo, al conflicto de algunos años antes del siglo XIX entre unitarios y federales, ¿no? Que bueno, es un conflicto que después siguió prolongando en la historia argentina a través de distintas oposiciones, ¿no? Acá también Holberg nos plantea dos ciudades opuestas, dos tipos de habitantes opuestos que terminan enfrentándose y destruyéndose mutuamente. Y el final, que yo les puse ahí envuelto en una pregunta, es: ¿Nick en San Buenaventura por manía planetaria? ¿Qué es esto? Al final nos encontramos con el personaje en un asilo, en un lugar en un manicomio, ¿no? Por decirlo rápido, en un manicomio llamado San Buenaventura, donde lo internaron por una enfermedad llamada manía planetaria. Es decir, el final de la novela juega con la ambigüedad a través de la cual, la ambigüedad propia del género fantástico además, a través de la cual nunca sabemos si el viaje se efectivizó realmente o si fue una mera locura, ¿no? A la cual se la llama, este tipo de locura particular que pudo haber sufrido Nick Nack, se la llama con ese nombre, manía planetaria, como una especie de ansiedad y locura por los viajes planetarios. Así que bueno, el cierre de la novela es muy interesante y nos plantea este retorno a la Tierra, ¿no? Nick vuelve nuevamente al planeta Tierra, vuelve a su cuerpo original, lo encontramos en un asilo, en un asilo para dementes, ¿no? En un manicomio, y nos plantea entonces la novela la ambigüedad de no saber si efectivamente en algún momento viajó o el viaje jamás ocurrió, ¿sí? Bien, vamos a ir viendo algunas cuestiones. Yo les comento, siempre en esta parte de la clase lo que hago es recuperar y copiar una serie de citas que me parecen significativas de la obra literaria que hemos leído y les coloco arriba un título que explicarían un concepto o un aspecto importante de la obra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo les traje esta cita. Yo no las voy a leer todas, no nos daría el tiempo, ¿no? Porque tampoco quiero que la clase sea muy pesada, que a ustedes se les haga muy pesado y muy denso verlo. Si me pongo a leer cada una de las citas, ocurriría eso realmente. Así que lo que yo suelo hacer es leer algunas que me parecen más significativas y después las demás las voy pasando rápidamente, pero como siempre les digo, ustedes pueden pausar acá en alguno de los momentos cuando yo paso. Pueden pausar el video o volver a ir al PowerPoint y leer la cita completa, ¿sí? Para comprender bien ese fragmento. De todas formas, son cosas que ustedes ya han leído en su lectura inicial de la obra, y esto nos sirve solamente para repasar y para calificar o categorizar algunos fragmentos en base al estilo o en base a ciertos procedimientos narrativos que utiliza el autor, ¿sí? Bien, acá tenemos en este caso viajes a través de la imagen, el tema de la percepción, lo voy a saltear. Bien, el espíritu y la imagen, ¿sí? Nos habla, Holberg por momentos se pone como un poco filosófico, ¿no? Bueno, él era científico, entonces nos habla desde cierta perspectiva científico-filosófica sobre espíritus e imágenes, la vida en el cosmos. Bueno, acá tenemos el momento de la presentación de este personaje, de Seal, ¿no? Que dice: aquel espiritista se llamaba Friedrich Seal, o si queréis su nombre en castellano, Federico Alma, ¿no? Y nos describe lo que él hacía, ¿no? Es como una especie de medium que facilita este tipo de transmigraciones cósmicas de un planeta a otro, ¿sí?
Bien, acá, por ejemplo, nos habla de los espíritus humanos como átomos universales, ¿no? Una teoría muy de la época que permite pensar a cada ser humano y a los espíritus como partes de un todo del universo, ¿no? Que, bueno, serían equivalentes a otros seres habitantes de otros mundos y de otros espacios en el universo, ¿sí? Bien, les dejo para que lean la cita. Bien, espíritu, el espíritu después de la muerte y en los sueños, lo voy a saltear esto también. Y acá, esta parte sí me parece interesante, ¿no? La ruptura con lo material a través del ayuno, lo voy a leer, dice, ¿y qué es necesario hacer para romper el yugo material, ¿no? Pregunta Nignat. Disminuir su acción privándose de todo alimento. ¿Y hay medio alguno de reconocer cuando ha llegado la materia a espiritualizarse completamente? Cuando el hambre nos ha idiotizado, ¿no? O sea, cuando se disminuyen las facultades psíquicas, ¿no? Porque siempre tenemos en la obra esa contraposición, ¿no? Entre lo psíquico y lo espiritual, ¿no? Sil y psique son los dos tipos extremos. Entonces, si disminuimos a psique, al raciocinio, al pensamiento, logramos materializar lo contrario, el espíritu, el alma, ¿no? Eso es para el ensueño, dice. Y si ahora tuviera la idea de lanzar mi espíritu imagen a visitar los planetas, tendríais que someteros antes a las mismas privaciones y cuando sintierais que vuestra debilidad os aniquilaba, observaríais que el espíritu se alejaba, siendo más fijo su rumbo cuanto mayor fuera la intensidad de vuestro deseo. Según ello, mi espíritu en imagen puede visitar otros cuerpos celestes y hallar en ellos fenómenos desconocidos hasta ahora por el hombre. Sin duda alguna. Y lo que es más aún, podréis comunicar directamente con el resto de los espíritus libres o esclavos que pueblan los demás astros o bien los que habitan en el éter. Así que fíjense la fantasía de este momento, ¿no? De seres habitando prácticamente todos los demás astros, los cuerpos celestes del espacio, pero también el éter, ¿no? El éter es esta sustancia que se creía que era lo que había en el espacio, ¿no? Hoy en día sabemos que no existe tal éter y que en el espacio hay vacío, ¿no? Está el vacío absoluto, ¿no? Cada tanto aparecen dispersos algunos átomos y algunas cosas, pero si uno se mete en las profundidades abismales del espacio, hay vacío, ¿sí? No hay una sustancia que uno pueda tocar o palpar o percibir, ¿no? Bien, acá seguimos con esto, ¿no? La liberación del espíritu a través de la muerte corporal. Y dice, hace 8 días que no pruebo bocado ni bebo una gota de agua. Las fuerzas de mi cuerpo me abandonan y apenas puedo sostener la débil pluma con que trazo estas líneas. La materia muere, pero el espíritu crea alas y siento próximo el momento de la partida. Ha muerto. Qué bien hubiera sido alimentarle en sus últimos días. Ha muerto, dicen, ¿no? Y el protagonista, que sabe que no murió, sino que está transmigrando, se burla, ¿no? Dice, ja, muerto, ja, ja, infelices. ¿No sabéis que recién ahora estoy vivo y que el espíritu y la imagen, flotando ya en el éter de las almas, goza de toda la actividad del espíritu universal? Muerto, llamáis muerte el momento supremo de la gloria. ¿No veis mi espíritu que se eleva? ¿No lo veis? ¿No reconocéis la imagen? Allá en la tierra queda mi cuerpo rodeado por lo que era mi familia, ¿sí? Así que este es el momento exacto de la transmigración y del comienzo del viaje de Nimnat, ¿sí? Bien, acá de vuelta, ¿no? Momento de liberación y el viaje espacial, ¿sí? Libre, libre. Ahora, fíjense qué linda la escritura, ¿no? Fíjense, voy a esta parte, ¿no? Que dice, la noche va girando alrededor de la Tierra a semejanza del rayo de una rueda y los continentes y los mares se envuelven en un momento entre la sombra para reaparecer luego palpitantes de vida, de luz. De vida, de luz. ¿Qué es la vida de la Tierra comparada con la vida del espíritu en el éter? ¿Qué es la luz sobre los mares junto a estos átomos luminosos que centellean en torno mío y que no son sino otros tantos espíritus integrantes del alma universal? Bien, el viaje espacial y el alma universal, ¿no? Me alejo sin cesar. Acá estamos siempre en el momento del viaje, ¿no? Y cuando empieza a relacionarse, acá lo que les decía yo antes, la parte del torbellino, ¿no? El torbellino gira, ondula, se desborda, fluctúa, se aleja, ¿no? Y ahí ve que hay también otras almas viajando y transmigrando en viaje hacia el planeta Marte y hacia otros rincones del universo, ¿no?
Bien, el planeta Marte, fíjense esto, es muy interesante el uso de la palabra transplanetación, ¿no? En vez de transmigración, tenemos ya, migración sería para cuando uno migra de un lugar al otro, acá tenemos para los planetas, el cruce de un planeta al otro, la transplanetación. Y dice, con que maestro pisamos nuevamente tierra firme, de modo que el torbellino, los espíritus, el éter, todo ello ha sido pura fantasía, sueño. Esto pregunta Nignac, ¿no? ¿Sueño? ¿Dudáis acaso de vuestra transmigración? ¿Transmigración decís, señor Sil? Como gustéis, señor Nignac, podéis llamarla transplanetación, tanto vale, ¿no? Este neologismo, esta invención de una palabra nueva por parte de Holmer para hablar del pasaje hacia otro planeta, ¿sí? ¿Pero acaso no pisamos el mismo planeta Marte en que hemos vivido siempre? No, señor Nignac, acabamos de llegar de la Tierra que veis brillando como una estrella en aquel grupo. ¿La Tierra? ¿Qué significa esto? ¿Vieron esa parte donde al transmigrar, al transplanetar Nignac al otro planeta, a Marte, pierde la memoria? Es como si él siempre hubiese estado en Marte, ¿no? Bueno, parte de esa ficción y de la forma en que imagina Holmberg que transcurriría ese pasaje de un planeta al otro, ¿no? Está tan adecuado al nuevo destino que cree que siempre estuvo ahí y le tienen que recordar que viene de otro planeta, ¿no? Bien, acá aparece una crítica a los médicos, podemos decir, como yo les decía, la utopía aprovecha ciertos elementos fantásticos o de la ficción para hacer críticas a ciertos personajes de la realidad, ¿no? Y que además tengamos en cuenta que Holmer mismo había estudiado la carrera de medicina, así que es una crítica a sus propios colegas, su propia profesión, ¿sí? Un poco jocosa también, pero bueno, un médico es un ser desgraciado cuyo destino le obliga a borrar la memoria de las cosas humanas de los espíritus que vuelan a Marte, ¿no? Dice. Bueno, seguimos avanzando un poco. Ahí ahora sí llega el momento de la recuperación del pasado, vuelven los recuerdos, ¿sí? Pero comienza una nueva vida, su nueva vida en el planeta Marte, el que va a recorrer y del que va a comentar las costumbres y las tradiciones, la religión, todo lo que ya mencionamos antes. Acá tenemos una descripción científica de Marte, ¿no? Que aparece intercalada dentro de la descripción de la novela, que es una descripción propia de la época, ¿sí? Pero Holberg, como les decía, era científico, era naturalista, conocía de ciencia, entonces no va a inventar absolutamente todo, sino que se va a basar para construir cierta verosimilitud en su cuento, en su relato, se va a basar en datos científicos, en datos reales, ¿sí? Esto es algo importante porque es propio del género de la ciencia ficción mezclar la ficción con los datos científicos verídicos, ¿sí? Bueno, lo mismo que les decía recién, ¿no? Parece que no lo voy a repetir una vez más, pero es esto, ¿no? La mezcla entre datos científicos reales y especulación científica, ¿sí? Perdón, especulación ficticia, entre ficción, ¿no? Fíjense, dice, todo esto lo sabéis los que son los que desde la tierra estudiáis el cielo y no ignoráis que mi nueva mansión en los espacios suele acercarse hasta 14 millones de leguas después de haberse alejado de vosotros 106 millones. Habéis averiguado que presentan la superficie manchas blancas, brillantes, rojas y verdes, pero ignoráis completamente cuántas maravillas encierran estas manchas, donde la vida y la luz gravitan sin cesar en torno vuestro, pero como en breve tiempo debéis también volar, espíritus imágenes, hacia el disco rojo, voy a iniciaros en sus extraños misterios, voy a guiaros por las dilatadas llanuras y ásperas montañas de Protobia y de Melania, voy a presentaros en las grandes ciudades de Ceelia y vais a acompañarme en los espléndidos bosques de Nignacia. Esto es lo que yo les decía. Pensemos que para la época los científicos habían observado, que ahora lo vamos a ver en un cachito, habían observado canales en Marte y habían creído que había vida. Y acá Holberg hace un procedimiento parecido. Él nos dice, esas manchas que ustedes observan desde la Tierra con los telescopios, en realidad son lugares, son países, continentes, regiones, bueno, montañas, ¿no? Todo lo que dice acá, ciudades, montañas, bosques, todo eso es lo que nos va a describir Nick que ahora se encuentra en ese lugar, ¿sí? Bien, acá tenemos
De vuelta, una descripción geográfica de Marte, eso es profundizar en la descripción del planeta, esto ya todo inventado, obviamente, por parte de Holmberg, y fíjense, yo les remarqué ahí que él utiliza la palabra martografía, ¿no? Que también es otro neologismo, como decíamos antes, neologismo es esto de inventar, construir palabras, ¿no? Antes hablábamos de esta transplanetación, y acá nos habla de martografía, y pone una nota al pie y dice, hubiera deseado emplear la palabra geografía, pero como me refiero al planeta Marte, claro es que sería impropia, pues como sabéis, mortales, miren cómo nos habla, ¿no? Holmberg, o Nick Nack, mejor dicho, geografía significa descripción de la Tierra, martografía sería entonces descripción de Marte. Excusad filólogos terrestres, ¿no? Un chiste que nos pone acá intercalado Holmberg en la narración, ¿sí? Y acá, esto que les comentaba recién, ¿no? Fíjense, los canales de Marte, según Giovanni Schiaparelli, ¿sí? Este científico italiano, que había observado y había trazado canales, había observado con un telescopio y había creído ver, ¿no? Nunca se sabe, nunca se terminó de saber concretamente si fue una mala observación, si es que lo que observó fueron canales naturales, ¿sí? Lo que se podría pensar como canales rocosos, digamos, y los confundió. Lo que pasa es que suele decirse, suele pensarse que para los telescopios y la tecnología de la época, Schiaparelli no podría haber llegado a ver con un nivel de ampliación tal como para poder observar los canales rocosos, ¿no? O canales geográficos, naturales de Marte, sino que parecería haber sido más un fenómeno de sugestión, ¿sí? O sea que Schiaparelli miró y creyó ver sobre, como decía recién Holmberg, ¿no? En esas manchas o en esas siluetas que vio, creyó detectar canales. A esos canales les asignó algunos origen natural y a otros origen artificial. Entonces, al asignarles un origen artificial, pensó en una civilización y trazó este tipo de mapas, como el que ven acá, donde ya directamente le puso nombre a las regiones, ¿sí? Como si fueran planetas. Todo esto lo hizo un científico, ¿sí? Esto con propósito de ciencia, no de ciencia ficción, ¿no? Entonces fíjense que tenemos Edén, Arabia, Aérea, ¿sí? Tarsis, todos nombres con los que denominó este científico las distintas regiones que creyó descubrir en el planeta Marte. Acá tenemos otro, el de recién, fíjense, 1877 es la fecha, prácticamente contemporáneo a la escritura de Holmberg de El viaje de Lignac, ¿no? Un año después. Y acá tenemos de 1888 ya el mismo trazado con los canales, pero directamente en la superficie circular de Marte, ¿sí? Viendo desde un hemisferio y del otro hemisferio cuáles son las regiones que aparecerían en el planeta. Todo esto, bueno, puramente imaginativo y especulativo, aunque trató de ser ciencia real, ¿no? Se tomó en su momento como ciencia real y este grupo de científicos alrededor de Giovanni Schiaparelli estaban convencidos de que había canales y una civilización en Marte, ¿sí? Bien, acá de vuelta, ¿no? Tenemos una carta en el sentido cartográfica, ¿no? De Marte, hecha por Percival Lowell. Percival Lowell, otro más que creyó ver y le asignó el mismo significado de lo que decíamos recién a los canales que se trazaban en Marte, los canales tomando en principio la obra de Schiaparelli y haciendo nuevas observaciones, creyó detectar hacia 1895 estos canales artificiales y también estaba un científico convencido de la existencia de una civilización incluso avanzada en el planeta Marte. ¿Sí? Ahí tenemos una de estas cartas cartográficas con distintos canales y distintas regiones. Bien, sigamos avanzando entonces, ¿no? Ya nos estamos quedando sin tiempo, voy a ir avanzando algunas diapositivas más, pero lo voy a dejar para que lo lean ustedes. Acá pueden leer sobre los habitantes de Marte y el hecho de ser una civilización avanzada. Acá empiezan a aparecer algunas equivalencias entre Marte y la Argentina, ¿no? Nos habla, como ustedes habrán leído, del Nevado de Famatina, ¿no? Y el propio narrador nos dice, ¿no? Muy semejante al de la República Argentina, ¿no?
Y después, bueno, también nos habla de Nignaquia meridional, Nignaquia occidental, así que todo esto lo compara con regiones verdaderas de la Argentina. Acá lo mismo, ¿no? La nación transmontana también, obviamente que lo podemos pensar, la nación tras el monte, podemos pensar en Chile, obviamente, ¿no? De hecho, fíjense cómo lo describe, ¿no? Un país que parece la hoja de una espada, a la que los habitantes de este llaman nación transmontana, ¿no? Bueno, así que, como les decía, el género de la utopía siempre busca construir equivalencias entre la cultura del que está escribiendo y la cultura ficcional que está creando, ¿no? Bien, estudio de hábitos y costumbres de los marcialitas, la gran ciudad, ¿no? Que aparece ahí, que es Theosofópolis, ¿sí? O sea, la fusión de las otras dos ciudades, ¿sí? Que aparece ahí a forma de gran cartel, ¿no? Con el nombre. Bien, y fíjense que aparece abajo lo que significa, ¿no? La separación de las palabras. Dios, sabio, ciudad, ¿no? De manera que debe significar ciudad de Dios y de los sabios, que después se descompone en dos regiones distintas, Teópolis por un lado y Sofópolis por el otro, ¿sí? Acá está, ¿no? Esto, división de la ciudad y primeras diferencias entre Teópolis y Sofópolis. Bien, acá nos comentan las primeras diferencias entre una y otra. Las diferencias en el carácter de los habitantes también, ¿no? Vamos a leerlo esto. Dice, los que habitan en Teópolis son taciturnos, muy moderados en todos sus movimientos, pálidos, mudos y tan pesados de cuerpo como deben ser los de espíritu. En cuanto a sus formas o constitución física, no hemos hallado que se diferencien mucho de los habitantes de la Tierra. Parece, sin embargo, que su estatura es algo menor. Parece haber como cierta descripción un poco más peyorativa para los de Teópolis, ¿no? Que son los que creen, son los de Dios, ¿no? La ciudad de Dios. Y Holmberg, como está más del lado de la ciencia, parece atribuirle mejores caracteres a los de Sofópolis, ¿no? Que dice, el carácter es diametralmente opuesto, los habitantes son comunicativos, sus movimientos perpetuos, su cutis es rosado y su rostro lleno de vida. No hemos podido aún oírles hablar, pero parece que la verbosidad es un rasgo muy propio de su existencia. ¿Sí? Bien, el tema de la luz artificial y la luz natural de los marcialitas. Vieron que Holmberg le asigna a los marcialitas una luz propia, interna, ¿no? Que desprenden automáticamente esa luz y entonces uno puede reconocer a un marcialita dependiendo de la luz que tengan, que parece depender del estado anímico y distintas otras funciones, ¿sí? Bien, les dejo ahí la cita para que la puedan leer. Bien, y hasta acá llegamos. Bueno, hasta acá llegamos, claro, porque hasta acá es hasta donde tuvieron que leer ustedes, básicamente, ¿sí? ¿No? Estos capítulos. Yo igualmente, como les decía, si les interesó la novela, si les interesó la obra, les recomiendo que sigan leyendo o que miren alguno de los demás capítulos, a pesar de que ya hicimos una especie de recorrido muy abuelo de pájaro de otras cuestiones que van apareciendo más adelante en la novela. Pero es muy interesante, por eso yo se las recomiendo porque aparece mucha crítica a los partidos políticos, a ciertas caracterizaciones de la religión, bueno, de la cultura, los libros, la academia científica. Hay un montón de cuestiones que aborda la novela que son muy, muy interesantes. Y como les decía al principio, ese final ambiguo y fantástico que realmente es digno de ser leído, ¿sí? Así que bueno, para algún momento donde tengan mucho tiempo y tengan ganas de retomarlo, pueden leer completa Viaje maravilloso del señor Nignac al planeta Marte de Holberg. Dejamos por ahora acá esta clase, ¿sí? Y recuerden, nuestra próxima clase va a ser dedicada a una autora, también del siglo XIX. Vamos a leer Cocina Ecléctica de Juana Manuela Gorriti. Recuerden que en la guía de lectura y en la presentación, en la primera clase, en la presentación del taller, tienen definidas todas las lecturas que tienen que hacer. Son muchos capítulos, pero muy, muy, muy cortitos, y cada una corresponde a una receta de cocina que además contiene una historia o una anécdota muy, muy interesante y muy atractiva. Así que bueno, espero que les agrade esa lectura y nos reencontramos la clase próxima para analizarla acá en la clase y ver qué les parece, qué les resultó. Con respecto a la lectura de Holmberg y de El viaje del señor Nignac,
Espero, por supuesto, sus comentarios en el foro, que dejen ahí escrito todo lo que ustedes quieran, ya sean sus lecturas, las partes que les gustaron, lo que les interesó, todo lo que quieran, o lo que no les gustó también, ¿no? Obviamente, todo lo que quieran decir de la novela lo pueden compartir ahí en el espacio del foro, en la clase correspondiente a Holder, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima, les mando un abrazo muy, muy grande, que tengan una linda semana y seguimos la próxima, en el próximo encuentro. Gracias.